Damos gracias a Dios por esta mañana, porque podemos reunirnos aquí para exaltar el nombre del Señor y darle gracias a Él. Quiero invitarles a que abramos nuestra Biblia en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 23. Dice la Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Soy un hombre que ha visto el sufrimiento, cuando Dios castiga lleno de ira. Me guió y me hizo caminar en la oscuridad, no en la luz. Se me puso, aquí está como se puso en mi contra una y otra vez todo el tiempo. Debilitó mi cuerpo y mi piel rompió mis huesos. Me acorraló, me rodeó de pobreza y amargura. Me hizo vivir en la oscuridad como aquellos que han muerto hace mucho tiempo. Construyó un muro alrededor para que no pudiera escapar. Me ató con cadenas de bronce bien pesadas. A pesar de que lloré y le pedí que me rescatara, él ignoró mi oración. Bloqueó con murallas de piedra los caminos que yo quería seguir. Desvió mi camino. El Señor parecía un oso listo a arrojarse sobre mí. Un león escondido listo para atacar. Me alejó del camino y me rompió en 1000 pedazos. Me dejó completamente solo. El Señor preparó su arco y me puso de blanco para la práctica. Lanzó sus flechas directo a mi corazón. Todo mi pueblo se ríe de mí. Se burla de mí cantando todo el día. Me llenó de amargura. Me dio a beber la bebida más amarga. Me tiró por el suelo y me hizo comer gravilla. Me aplastó en el polvo. La paz se ha alejado de mi alma. He olvidado lo que significa el bienestar. Me dije a mí mismo: mi fuerza y mi esperanza en el Señor han desaparecido. Recuerda que estoy triste y no tengo hogar. Recuerda la bebida amarga y el veneno que me diste. Tengo bien presentes todos mis problemas y me siento demasiado triste. Pero nunca olvidaré algo que siempre me dará esperanza. El fiel amor del Señor nunca termina. Su compasión no tiene fin. Cada mañana se renuevan. Inmensa es su fidelidad. Amén. Hemos estado aprendiendo, y realmente espero que estemos aprendiendo, y aprender significa que estamos entendiendo y que estamos aplicando en nuestra vida lo que estamos aprendiendo, ¿no? No solamente quedarnos en recibir y en escuchar, sino que hagamos nuestro mejor esfuerzo por ponerlo en práctica, ¿sí? Recuerden que Santiago dice que no seamos solamente oidores, sino que también seamos hacedores de la palabra. Entonces es muy importante que estemos poniendo en práctica lo que estamos aprendiendo. Y hemos estado hablando acerca de la voluntad de Dios. Estuvimos hablando acerca de su presencia y su propósito en nuestros procesos. Estuvimos hablando la semana pasada de servir al Señor. Y hay un aspecto que une estos 3 temas, y es la fidelidad del Señor. La fidelidad del Señor me hace confiar en la voluntad de Dios. La fidelidad de Dios me asegura que Él está conmigo en medio de mi proceso. Y la fidelidad de Dios me permite a mí servirle con la confianza y me facilita creer y esperar en Él. Entonces, hoy vamos a estudiar que Dios es fiel, ¿sí? Dios es fiel. Y leíamos este pasaje de Lamentaciones, ¿no? Cuando uno empieza a leer este pasaje de Lamentaciones, pues lo último que probablemente piense es que Dios es fiel, ¿cierto? Este hombre, que es el profeta Jeremías, está pasando por un montón de problemas, ¿sí? Pero un montón de problemas. Y narra todas las cosas por las que ha pasado. No sabemos si las estaba pasando todas juntas,
Esperemos que no, ¿sí? Pero narra un montón de dificultades. Mire, cuando uno se pone a hacer una lista de todas las dificultades, en el versículo 1 habla de sufrimiento, estaba sufriendo. En el versículo 4 habla de enfermedad, ¿sí? Habla de debilitó mi cuerpo y mi piel y rompió mis huesos. O sea, eso está hablando de enfermedad. En el versículo 5 habla de pobreza. En el versículo 7 habla de opresión, de sentirse oprimido. En el versículo 9 habla de que no pudo cumplir sus sueños y sus metas. En el versículo 11 habla de quebrantamiento y soledad. En el versículo 14 habla de burla y desprecio de la gente. En el versículo 15 habla de amargura. En el 16 de depresión. En el 17 de inquietud, de pérdida de paz. En el 18 de desesperanza. Y en el 20 habla de preocupación constante. Fíjense todas estas situaciones. Cuando uno mira todo lo que el profeta Jeremías está pasando. Y tal vez nosotros podemos estar pasando por uno o varios de esos problemas, ¿sí? Por alguno de ellos, tal vez desesperanza, tal vez la pérdida de la paz, tal vez enfermedad, ¿sí? Tal vez soledad, amargura, depresión, pobreza, ¿sí? Desesperanza frente al futuro, no saber qué será el futuro y sentir que mis sueños y mis metas no se están cumpliendo. Y hay momentos en los que tal vez nos sentimos como el profeta Jeremías. Incluso, fíjense que era tan dura la situación del profeta Jeremías, tan realmente pesada la situación, los problemas eran tan grandes que él llega a pensar que Dios ignora su oración. Versículo 8. Él ignoró mi oración, dice aquí. Y a veces nosotros decimos, es como si Dios no me oyera, ¿sí? A veces pedimos y rogamos y decimos, es como si Dios no me oyera. Llegamos a pensar, los problemas se vuelven tan grandes, tan complicados, tan difíciles, que llegamos a pensar que Dios no me está oyendo. Pero en esa retahíla de situaciones, de dificultades, de una situación completamente desesperanzadora, ¿sí? O sea, todo eso que está narrando allí, llega a un punto donde él hace una pausa, ¿sí? Ahí llega un punto y son 20 versículos de cosas terribles y de problemas, ¿sí? 20 versículos de todo lo malo que le está pasando. Pero el profeta dice algo clave en el versículo 21. El versículo 21 es como, espere, como que reacciona, ¿sí? Él reacciona, ¿sí? Y el versículo 21 dice, pero nunca olvidaré algo que siempre me dará esperanza. Es como que recuerda algo que me da esperanza. Y eso es algo que Dios quiere que nosotros también recordemos en medio de las dificultades que podamos estar pasando. Porque insisto, no vamos a decir que no tendremos dificultades. No podemos predicar ese evangelio de que usted es el hijo del rey y no va a pasar por dificultades. No es cierto, vamos a pasar dificultades. De hecho, estamos pasando dificultades. A veces estamos en situaciones muy difíciles, pero en medio de eso tenemos que recordar algo que siempre nos dará esperanza. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Versículos 22 y 23. Que el fiel amor del Señor nunca termina. Su compasión no tiene fin. Cada mañana se renuevan.
inmensa es su fidelidad. Eso es lo que nosotros tenemos que recordar. El fiel amor del Señor nunca cesa, nunca se acaba. El amor del Señor por nosotros. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Inmensa, grande, sin medida es su fidelidad. Y es eso lo que tenemos que recordar. Hoy recuerde eso en medio de su situación, en medio de su problema. Recuerde que Dios es fiel, que sus misericordias son nuevas cada mañana, que inmensa es la fidelidad del Señor, inmensa. Y entonces encontramos esa idea de fidelidad, de que Dios es fiel. ¿Qué significa que Dios es fiel? Dios es fiel significa que es digno de confianza, que es digno de confianza. Eso quiere decir que yo puedo confiar en Él. Y es que la confiabilidad del Señor se basa en sus atributos, en quién es Él. Y lo vamos a estar viendo. Dios es fiel por esencia, por su naturaleza, ¿sí? Y eso es lo que lo hace que Él sea fiel, ¿sí? Porque es por naturaleza fiel. Él no puede ser infiel, no puede. Y la misma Biblia lo dice. Sus atributos nos demuestran que Él es fiel. Su amor, su justicia y su santidad hacen que Él sea fiel. Dios es fiel quiere decir que Él nunca rompe su promesa, que Él nunca miente. Números 23, 19. Dios no es un ser humano para que mienta o cambie de opinión. ¿Acaso Él no hace lo que dice o no cumple lo que promete? Y porque este pasaje de la Escritura no es las palabras de una persona, ¿sí? Lo dice Balán, pero está hablando en profecía, es decir, que está hablando de parte de Dios y está reconociendo esto. Dios no es un ser humano para que mienta o cambie de opinión. ¿Acaso Él no hace lo que dice o no cumple lo que promete? En la versión Reina Valera dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que ha dicho, hará. Dios no miente. Dios no cambia de opinión. Dios no dice, las promesas que Él nos ha dado, no las dejará de cumplir. Él las va a cumplir. Dios no dice, ay, no, ¿sabe qué? Ya no. Ay, ¿sabe qué? Deje así, que finalmente ya no. ¿Sí? Como nosotros hacemos, ¿cierto? Nosotros somos así, decimos una cosa y luego, ay, no, pero qué pereza. Ay, ya no. ¿Sí? ¿Sí? Y cambiamos de opinión. ¿Sí? O a veces decimos, sí, yo voy a ir, pero no tenemos ni la más mínima intención de ir. ¿Sí? O sea, estamos mintiendo. Porque es eso. ¿Sí? Y así es el ser humano. Pero Dios no es así. Dios no dice, ay, no, ya no, me equivoqué, ya no. No, Dios no. Dios lo que dice, lo cumple. Las promesas que nos ha dado en la Escritura, las cumplirá en nuestras vidas. Y recuerden que cuando hablamos de promesas, casi todas las promesas de la Escritura tienen un condicional, ¿cierto? O sea, que no es que Dios me va a dar las promesas porque sí, y que quiere decir que yo puedo hacer lo que yo quiera. No, ¿sí? Yo tengo que completar lo que se requiere para la promesa de Dios, ¿sí? No, eso no es de manera automática.
no significa que Dios sea fiel, no significa que yo pueda hacer lo que yo quiera, ¿sí? Y esperar a que Dios cumpla su promesa conmigo. No funciona así. Y hay algunas personas que esperan eso, ¿no? Que Dios me bendiga, que Dios me guarde, que Dios me prospere y yo hago lo que yo quiera y vivo como yo quiera. No. Dios es fiel y cumplirá sus promesas, pero las promesas que tienen condición, debemos nosotros cumplir esa condición para que su promesa se cumpla en nosotros. Entonces, Dios no miente. Dios no dice que ya no se echa para atrás, no cambia de opinión. Y Hebreos dice que es imposible que Dios mienta. Hebreos, vamos al otro extremo de la Biblia, Hebreos 6:18. Hay dos cosas imposibles: que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Y aquí está más clarito en esta versión. Esas dos cosas nos dan confianza a los que nos hemos refugiado en Él. Nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. Es imposible que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. ¿Sí? En la versión Reina Valera dice que por dos cosas inmutables que no cambian: su promesa y su juramento. Dice que promete y jura por él mismo. ¿Sí? O sea que es imposible que la promesa no se dé, porque lo promete y da su nombre como respaldo a esa promesa. O sea que es una certeza muy grande que tenemos en las promesas del Señor. Una seguridad muy grande. Por eso en esta versión dice: estas dos cosas nos dan confianza a los que nos hemos refugiado en Él. Nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. Y es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en este momento: confianza y fortaleza. Podemos estar pasando por dificultades muy grandes, pero ese hecho de que Dios es fiel, de que Él no miente, de que Él va a cumplir, nos dan esperanza para seguirnos aferrando allí, para seguirnos sosteniendo, aunque no veamos todavía, aunque no tengamos todavía eso que esperamos, aunque no veamos solución a nuestra dificultad. Porque puede ser que estamos esperando y realmente llegamos a puntos de desesperación. Hay momentos en los que nos desesperamos. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces dice que ese hecho de que Dios es fiel me fortalece, me da fuerzas para continuar en la esperanza, para seguir esperando en el Señor. Porque esa esperanza tiene que ver con esperar en Él. A veces es largo, pero podemos seguir esperando en Él. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Dios no cambia. Él es el mismo. Y ahí en Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Él es el mismo. Jesús no cambia. Dios no cambia. Por los siglos de los siglos es el mismo. Inmutable. Dios no cambia. Y eso me da mi confianza, porque yo sé que no va a cambiar de opinión. ¿Sí? Las personas cambian de opinión, por eso es que no podemos poner la mirada en nadie, en ninguna persona. ¿Sí? Porque los seres humanos nos equivocamos. Hay personas que ponen su mirada en los pastores,
¿sí? Y nosotros nos equivocamos y fallamos. Y a veces no cumplimos las expectativas de las personas. Hubiera querido que fuera así. No, a veces no podemos, por nuestra propia humanidad también. Pero yo puedo confiar en Dios porque Él no cambia. Él no cambia. Él es el mismo y seguirá siendo el mismo. Y lo que Él dijo, lo hará. A veces el asunto es que nos desesperamos y queremos que sea ya, pero tenemos que tener paciencia. Dios es fiel. Él permanece fiel. Esa palabra fiel es una palabra griega que es la palabra pistos. Pistos. Y pistos significa plenitud de fe. O sea, la fe completa significa pistos. Por eso es que la fidelidad de Dios me permite a mí confiar en Dios, ¿sí? Yo puedo confiar en Él porque Él es fiel. Esa es la seguridad, ¿sí? Qué difícil es confiar en alguien que uno no sabe con qué va a salir, ¿cierto? Y no sé cuántos les ha pasado que conocen personas que no saben con qué van a salir, ¿sí? Y peor si son jefes de uno, ¿no? Y uno dice, ¿y ahora con qué irá a salir esta persona? Que cambia y que dice una cosa y luego dice otra. A ver, no puede uno confiar, tiene que estar uno súper alerta porque no puede estar confiado. En cambio, con Dios podemos estar confiados porque Él permanece en lo que es fiel, ¿sí? Él permanece en lo que es. No sé si ustedes recuerdan esas básculas antiguas, esas pesas antiguas, y ahora todas las pesas son digitales, ¿no? En los supermercados ya casi todas son digitales. Pero no sé si recuerdan esas básculas antiguas que era como una especie de reloj, ¿sí? Y la agujita marcaba, uno ponía ahí cuánto pesaban las cosas. ¿Sí recuerdan de esas básculas antiguas? En algunos lugares sí a veces hay esas básculas antiguas. ¿Saben cómo se llama esa agujita de las básculas? Esa agujita de las básculas se llama fiel. ¿Y saben por qué se llama fiel? Porque marca lo que es. Cuando está bien calibrada, ¿no es cierto? Una báscula, cuando está bien calibrada, la agujita marca lo que es. ¿Sí? Por eso esas agujitas se llamaban fiel. El fiel, ¿sí? Porque daba lo que era, no se movía, no cambiaba, ¿sí? Ahí se mantenía siempre en lo que era. Y Dios es así, Dios es fiel, se mantiene en lo que ha dicho, ¿sí? No cambia, se mantiene. Dios es fiel. Y permanecerá siempre fiel, siempre fiel. Segunda de Timoteo 2:13, pero vamos a leerlo desde el 11. Esto es cierto, fíjense cómo empieza. Esto es cierto, si morimos con Él, también viviremos con Él. Si seguimos constantes a pesar del sufrimiento, entonces reinaremos con Él. Si decimos que no lo conocemos, entonces Él también dirá que no nos conocen. Si dejamos de ser fieles, Él seguirá siendo fiel, pues no puede negarse a sí mismo. ¿Sí? Cuando uno va leyendo, uno diría, si decimos que no conocemos, dice el versículo, pues Él también dirá que no nos conoce. Si dejamos de ser fieles, uno diría, pues Él también va a dejar de ser fiel, ¿cierto? Pero no, Él sigue fiel, permanece ahí, se sostiene ahí, ¿sí? Y esto es tan especial que incluso cuando a veces nosotros damos media vuelta
y dejamos a Dios plantado, Él sigue ahí. Y Él se queda ahí, esperando que volvamos. Y se alegra enormemente cuando volvemos, porque Él es fiel. Pero Él no deja de ser fiel, ¿sí? Él no deja de ser fiel. ¿Por qué Él sigue siendo fiel? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel incluso cuando nosotros somos infieles. Y tal vez hemos sido infieles al Señor en algún momento. Tal vez hemos fallado al Señor en algún momento. Pero la confianza es que Él permanece fiel. Que Él no va a decir, no, ya no, de malas. Yo lo estuve aquí, yo fui fiel con usted, pero usted ya no. Ya perdió. ¿Sí? Ya perdió. ¿Sí? No. Dios es fiel. ¿Sí? Dios es fiel. Él permanece fiel, aun cuando nosotros somos infieles. Pero eso no puede ser excusa ni razón para ser infieles, ¿cierto? Como Él está ahí, yo puedo hacer lo que yo quiera, que yo sé que cuando Él vuelva, ahí va a estar, ¿cierto? No podemos ser tan conchudos, ¿cierto? ¿Sí? Porque eso sería ser atrevidos con el Señor, ¿sí? Y eso es falta de tener temor de Dios, ¿sí? Mónica conoció un compañero en la universidad, nos contaba que él decía, cuando yo sea viejito me voy a arrepentir. Yo ya conozco a Dios, pero cuando yo sea viejito me arrepiento después de que viva la vida como yo quiera y haga lo que yo quiera y viva desordenadamente, pero cuando sea viejito me arrepiento. Y lo mataron y no llegó a viejo. Qué fuerte, de verdad que es muy duro. Joven, porque estaba en la época de la Universidad de Mónica, y lo mataron saliendo de una discoteca en una situación así. Dios quiera que haya alcanzado a arrepentirse, no lo sabemos. Dios quiere, porque es que no podemos decir que como Dios es fiel, entonces yo voy a hacer lo que yo quiera. No, es muy irresponsable. Sí, porque no sabemos. Y porque sería jugar con Dios, y recuerden que con Dios no se juega, ¿sí? No se juega. Dios es serio, ¿sí? Y las cosas con Dios son serias. Él es fiel, pero no quiere decir que es ingenuo o tonto. No. Dios es justo y da a cada cual conforme a sus obras. Entonces, Él es fiel a sus promesas, Él sigue siendo fiel. Dios cumplirá sus promesas. Dios hará lo que ha prometido, porque Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dice la Escritura que Él nos ha dado esas promesas grandes y preciosas. Segunda carta de Pedro, ahí adelantico donde estamos, segunda carta de Pedro 1:4. Así nos dio promesas preciosas y valiosas. Confiando en ellas, ustedes serán semejantes a Dios y podrán escapar del mundo, el cual será destruido a causa de los malos deseos de los seres humanos. Y en la Reina Valera dice que nos ha dado grandes y preciosas promesas por las cuales llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, o sea, hechos hijos de Dios. Dios nos ha dado las promesas con las cuales nosotros podemos escapar del mundo que será destruido. ¿Qué quiere decir eso? Que nos ha dado promesas para tener la vida eterna, que nos ha dado la vida eterna a través de su Hijo Jesús. La única manera de tener vida eterna, la única manera de ser hechos hijos de Dios, la única manera de escapar de la condenación, de la destrucción que habla aquí, es a través de creer en lo que hizo Jesús. Nosotros tenemos que creer en lo que hizo Jesús. Y entonces, si yo creo en Jesús,
tengo la promesa. Yo no puedo esperar tener la promesa sin haber creído en Jesús. Necesito creer en Jesús. Necesito confiar en Jesús. Rendir mi vida a Jesús. Y entonces recibo esas grandes, preciosas y valiosas promesas que se cumplirán. Promesas que tenemos la seguridad por la fidelidad de Dios, que se cumplirán y que requieren de nosotros una vida para servir a Dios. Y recuerden que servir a Dios, ¿qué es servir a Dios? Dijimos, es creer en Jesús y confiar en Él, agradarle a Él, vivir una vida para agradarle a Él y ayudar a mi hermano. Eso es una vida de servir a Dios. Dios cumple sus promesas, ¿sí? Dios cumple sus promesas con fidelidad. Dios no cambia. Dios es misericordioso. Como leíamos en la carta, en el libro de Lamentaciones, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Siempre será así. Y yo puedo tener esa certeza y esa seguridad de esa promesa, habiendo creído en Jesús. Dios cumple sus promesas. Y como vimos en la enseñanza de los procesos, el cumplimiento de las promesas de Dios no siempre es así. Ese es lo malo, ¿cierto? ¡Qué malo! No siempre es así. ¿Por qué no siempre es así? Porque Él nos conoce. Y porque a veces necesitamos andar por ese camino, caminar ese proceso. No es fácil, pero Dios está allí con nosotros, como estuvo con el pueblo de Israel en el desierto. Él los hizo recorrer el desierto. Los hizo estar 40 años en el desierto. Pero en el desierto Dios estaba con ellos. Dios los guardaba del frío. Dios los guardaba del calor. Dios les daba la provisión del alimento. Dios les daba el agua. Dios hacía que la ropa no se acabara. Dios hacía que la ropa creciera con ellos. Dios cumple sus promesas en su tiempo. Siempre va a ocurrir, pero a veces no es como yo quiero. ¿Por qué no es como yo quiero? Porque es potestad de Dios. Él es soberano y yo no puedo decir ni puedo exigir. ¿Sí? ¿Quién soy yo para exigirle al Señor? ¿Quién soy yo para decirle a Dios qué hacer? Y la misma Escritura nos muestra, ¿no? Nosotros somos el barro y Dios es el alfarero. ¿Sí? ¿En qué momento la vasija le va a decir al alfarero, no, como que lo estás haciendo mal? ¿Sí? Como que por ahí no es. No estás como equivocado. ¿Sí? Si eso es barro. Si no sabe ni siquiera qué está haciendo. ¿Sí? Nosotros a veces no sabemos ni qué está haciendo Dios. Nosotros quisiéramos conformarnos con una ollita así, simploncita de 2 orejitas y salió. Pero de pronto con algunos está haciendo unas vasijas preciosas con un cuello mucho más alto. Dios está haciendo cosas que requieren tiempo y que a veces implican jalar y estirar el barro. Dios no se está equivocando con nosotros, pero sobre todo Dios no está improvisando con nosotros. Venga a ver cómo me sale, ¿sí? A ver cómo queda este trabajo que voy a hacer, a ver cómo sale la vida de Victoria, a ver, vamos a ver cómo queda, a ver si de pronto, ¿sí? Dios no dice echando a perder se aprende, no. Dios sabe lo que está haciendo,
¿Sí? Es como uno, ¿sí? Que aprendemos echando a perder y vamos ahí por ensayo y error. No, Dios sabe lo que está haciendo. A nosotros nos parece como que, uy, no, esto está como, no, Señor, como que te estás equivocando, como que así no es, como que esto duele mucho. Dios sabe lo que está haciendo. No tenemos nosotros cómo decirle a Dios que haga así o asá. ¿Cómo vamos a saber? Pero en lo que sí podemos confiar es que Dios es fiel y cumplirá su promesa. Entonces yo tengo que dejar que Dios lo haga. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que está haciendo y cumplirá su promesa en mí. Porque Él es fiel, porque Él no cambia, porque Él no miente. Eso es lo que me sostiene a mí y lo que necesitamos que nos sostenga hoy a cada uno de nosotros. Sostengámonos en eso. ¿Sí? En que Él es fiel, Él sabe lo que está haciendo con nosotros. No nos podemos poner a quejarnos, a hacer unas recomendaciones, ¿no? No, Dios sabe lo que está haciendo. Él sabe. Y la Biblia nos muestra procesos así, algunos muy difíciles y algunos que nos tienen que enseñar a nosotros a aprender. Y hay un ejemplo de una promesa cumplida en la Biblia. Y quiero solo mirar ese ejemplo como para ilustrar todas las ideas de todo lo que Jeremías decía de las dificultades, de la pobreza, de la necesidad, de la enfermedad, de la ansiedad, de la depresión, de todas esas cosas por las cuales podemos estar atravesando nosotros, para que podamos confiar en que nuevas son cada mañana las misericordias del Señor. Grande es su fidelidad. Saber que su gran amor nunca cesa. Y el ejemplo más contundente que encontramos en la Biblia es cuando Dios le promete un hijo, una descendencia a Abraham. Y eso lo vemos en el libro de Génesis. Vámonos a ir al libro de Génesis y vamos a mirar varios momentos de esa promesa en el libro de Génesis. Y vamos a empezar esa promesa en Génesis capítulo 12, versículos 1 y del 1 al 4. Dice: el Señor le dijo a Abraham: deja tu país, tu gente y la familia de tu papá, y ve a una tierra que yo te mostraré. Te convertiré en una gran nación y te bendeciré. Te haré famoso y haré que seas una bendición para otros. Yo daré mi bendición a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Yo te convertiré en una gran nación. Le estaba diciendo: vas a tener un hijo. ¿Sí? Dios le prometió un hijo a Abraham. Versículo 4. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando se fue de Harán. 75 años tenía Abraham cuando Dios le promete que sería papá, que sería padre. 75 años. Y empieza a pasar el tiempo. Yo no sé si Abraham diría: bueno, entonces Dios me dijo que sería el padre de un gran pueblo, entonces al otro día ya voy a tener un hijo. Empezando porque no era posible, ¿cierto?, que al otro día tuviera un hijo. Se necesitaba esperar por lo menos 9 meses para que tuviera un hijo. Y pasan 9 meses, y pasa un año, y pasan 2, y pasan 3, y pasan 5, y nada que tiene un hijo. Y pasan 10, y nada que tiene un hijo. Y entonces, Dios, ¿qué pasó con la promesa? Ay, no, Dios no.
Echémosle una mano a Dios. Ayudémosle a Dios para cumplir la promesa. Y entonces a los 86 años nace Ismael. Génesis 16:15. Antes de ir al 15 vamos a ir al 1 y al 2. Hasta ese día, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido dar ningún hijo, pero ella tenía una esclava egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: tú sabes que el Señor no me ha permitido tener hijos, así que ten relaciones sexuales con mi esclava, tal vez yo pueda tener un hijo por medio de ella. Abraham hizo lo que Sarai le dijo. Cuando Abraham llevaba 10 años viviendo en la tierra de Canaán, su esposa Sarai tomó su esclava Agar y se la dio como mujer a su esposo Abraham. Y en el versículo 15 dice: así Agar dio a luz al hijo de Abraham y Abraham lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años de edad cuando Agar dio a luz a su hijo Ismael. Entonces, como habían pasado 10 y nada, entonces Sara decide ayudar a Dios. Como no me ha dado, entonces ayudemos a Dios para que cumpla su promesa. ¿Sí? Y nace Ismael, que no es el hijo de la promesa. Eso no era lo que Dios quería. Y 11 años nace Ismael. 86, ¿no? 75 y 10, 85, que fue cuando, ay, no, nada, 10 años y nada. Entonces tengamos un hijo con la esclava, con Agar. Y entonces 11 años, 86 años dice aquí, nació Ismael. Y de Ismael nacieron los árabes. Y es el conflicto que vemos hoy, que tiene en una guerra a Israel, allá, con todos esos árabes en esa zona. Entre hermanos, una guerra entre hermanos. Porque nunca es una buena idea ayudar a Dios a cumplir la promesa, ni tratar de agilizar las promesas de Dios, ni buscar la manera en que sea más rápido que Dios cumpla su promesa. No funciona así. No funciona así. Estos se desesperaron y dijeron: nada, que Dios nos da un hijo, nada, busquemos un plan B. No, los planes B no funcionan. Casi siempre traen problemas. ¿Sí? Se desesperó Sara. Y el otro como, ay, hagámosle caso. Sí, ahí sí le hace caso. Ahí sí, ¿no? ¿Sí? Qué mal. Y han pasado 11 años y nada, no se ha cumplido la promesa. 11 años. Y entonces, a los 99 años de Abraham, Dios, ante lo que pasó con Ismael, que no era lo que Dios quería, Dios renueva la promesa. Dios entonces le dice: le voy a dar un hijo, le voy a renovar la promesa. Génesis 17, versículo 15. Dios le dijo a Abraham: tu esposa Sarai ya no se llamará así, su nombre será Sara. Le daré mi bendición, a ti te daré un hijo por medio de ella, y ella se convertirá en la madre de muchas generaciones. De ellas nacerán reyes para las naciones. 17 dice: luego Abraham se postró el rostro en tierra por respeto a Dios, pero se rió para sus adentros y pensó: ¿podrá acaso un hombre de 100 años tener un hijo? ¿O Sara, que tiene 90 años de edad, podrá dar a luz un hijo? Y entonces Dios les renueva la promesa, pero ya aquí ellos
no creen en la promesa, aunque finalmente sí creen en la promesa. ¿Sí? Y Dios, teniendo 99 años, le renueva la promesa. Y finalmente, a los 100 años, ahí sí fue al año siguiente, ¿no? Al año siguiente, a los 9 meses, al año siguiente, nace Isaac, el hijo de la promesa. Génesis 21:5. Abraham ya tenía 100 años de edad cuando nació su hijo Isaac. Por eso Sara dijo: Dios me ha hecho reír, y todo el que escuche esto se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién le hubiera dicho a Abraham que yo llegaría a darle hijos? Pero yo le he dado a luz un hijo en su vejez. ¿Cuánto tiempo se demoró el cumplimiento de la promesa? 25 años. Porque tenía 75, ¿no? Y a los 100 nació el hijo. 25 años. Abraham esperando el cumplimiento de la promesa. Hay cosas que se demoran mucho, ¿cierto? Hay cosas que se demoran mucho. Pero Dios sigue siendo fiel. Dios no había cambiado. Dios no había dejado, ni había dicho: no, ya no. Como ustedes, ya nació Ismael, ya quédese con Ismael, ya deje así. Ya no. Ya lo que yo le prometí, ya no. Olvídese que ya no. No. Dios cumplió su promesa. Y le cumplió la promesa a Abraham. Porque Dios no miente. Porque Dios no cambia de opinión. Porque Dios es fiel. Sí, se demoró 25 años. Pero pasó. Y aún en el momento en que parecía más imposible, fue cuando ocurrió la promesa. Gracias a Dios nosotros no llevamos 25 años esperando algo, ¿no? Pero sigue creyendo en lo que Dios va a dar. Sigue creyendo en lo que Dios va a hacer. ¿Por qué se demoró 25 años? Porque Dios decidió que fuera así. Tal vez se alargó por la ayuda que Sara le quiso dar, ¿cierto? Y alargó toda la cosa. No sabemos, pero lo que sabemos es que se cumplió la promesa de Dios. No sé cuánto tú llevas esperando el cumplimiento de la promesa. No sé cuánto llevas tú pensando en tu situación, en tus problemas, en tus dificultades. No sé. Pero lo que es cierto y lo que tenemos que recordar siempre es que el fiel amor del Señor nunca termina. Su compasión no tiene fin. Cada mañana se renueva. Inmensa es su fidelidad. Es en lo que nosotros tenemos que confiar. Tarde el tiempo que tarde. Dure lo que debe durar. Sostengámonos con la firmeza en la promesa de Dios, en la seguridad de que el fiel amor del Señor nunca se acaba, en que sus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Siga confiando en Dios. Siga esperando en el Señor. Dios es fiel.